capítulo 32 del libro de Éxodo, verso 22. Estamos estudiando un tema de inicio de año que tiene que ver con el bien del Señor. Basado en ese texto de Salmos 23, el último versículo dice: ayúdenme, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Su propósito es que el bien me siga. Ese es el propósito de Dios. ¿Y cómo hacemos para que el bien nos siga? Primero, seguimos instrucciones. Si no has seguido las instrucciones de Dios, este es el momento para que aprendas a seguir instrucciones. No haga lo que su corazón dice, sino lo que la palabra ha establecido para nosotros. Segundo, dejar procesar nuestra vida en las manos del alfarero. Dejarnos procesar en las manos de Dios. Y tercero, aprender una nueva manera de vivir. No como lo hacíamos en otro tiempo o como nuestras generaciones lo hicieron o lo que aprendimos en nuestra casa, sino la manera de vivir que Cristo marca para nosotros a través de la Escritura. El pueblo de Israel, ese era el plan de Dios, que ellos siguieran las instrucciones hacia la libertad, hacia la tierra que fluye leche y miel, que sigan sus estatutos, que en el desierto su corazón fuera procesado y que aprendieran a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra de Canaán. Y Dios los saca de Egipto como a usted y como a mí, nos dio libertad cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos mostró el camino de la bendición a través de Cristo y Cristo crucificado por mis pecados para que nosotros que estábamos bajo condenación eterna nos resplandezca el don de Dios en Cristo Jesús. Nosotros salimos también de ese Egipto y nos acercó a la tierra de bendición en Jesucristo. Eso pasó con el pueblo de Israel y mire usted lo que dice Éxodo 32, verso 22. Dice, cuando Moisés le dice: ¿por qué has hecho esto con este pueblo? ¿Por qué has permitido que ellos hagan ídolos después de conocer al Dios vivo? Aarón le contesta: no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, ayúdeme. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El Salmo 23, el último versículo, verso 6, dice que su bien me perseguirá. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros vivamos en el bien y la misericordia. Y el corazón del pueblo estaba inclinado al mal. Aquí está el bien de Dios para todo lo que tú quieres, y aquí está el mal que el corazón quiere. Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Y mucho de nuestro corazón quiere desperdiciar la vida en lo que no sacia, en lo que no llena, en lo que no bendice, acarreando maldición sobre maldición, castigo sobre castigo, disciplina sobre disciplina, aún siendo hijos de Dios. Por eso hay una parte en el libro Hechos donde Dios le dice: escojan bien. Hoy coloco delante de ustedes dos caminos, la bendición y la maldición. Y Dios le dice por extensión: escoge la bendición para que vivas. Dios nos empuja a la bendición. Dios no quiere que vivas como exiliado siendo hijo, que vivas apartado siendo hijo, que vivas como esclavo siendo hijo. O sea, no es la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿por qué estoy sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones? Porque nuestro corazón está inclinado. ¿Qué dice aquí? ¿Está inclinado a qué? Al mal. Miren, mis estimados hermanos, si hay algo que hemos aprendido desde el inicio de este año, es que el único impedimento para que yo viva en paz y en libertad es mi corazón. Los problemas que tienes en casa, en el trabajo, en la economía, es porque nuestro corazón está inclinado al mal.
y nos ha vuelto cautivos después de que éramos libres. Cuando, mire hermanos, ¿y por qué nuestro corazón es inclinado al mal? Porque fue sesgado desde Adán. Pero hoy día Dios nos da la facultad de juzgar ese corazón hoy en la cena. Y usted decir, aún hay esperanza porque estoy vivo y me puedo devolver del camino. Yo tengo que determinar qué parte de mi naturaleza alimento. Si la que está inclinada al mal o la que tiene que buscar el bien de Dios. Porque su bien me persigue, pero yo tengo que dejarme unir, alcanzar todo ese bien. El plan de Él es mejor que el mío, pero yo tengo que someterme a ese plan, a esa voluntad. ¿Cómo me someto a esa voluntad? Apartándome de la inclinación al mal que está en cada uno de nosotros. El primer paso para apartarme de la inclinación al mal es que debo tener a Cristo en el centro de la vida. Si Cristo no es el centro de mi vida, si yo no hago mi vida a la manera de Cristo, si yo no tengo el carácter de Cristo, la firmeza de Cristo, la fortaleza de Cristo, la negación que hubo en Cristo, no para hacer lo que Él quería, sino decir, esto no pasa, Señor, pasa en esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, esa negación para no hacerlo a como aprendí en casa, como mi genética está marcada, como viene un modelo repetitivo, sino no. Yo tengo una nueva historia en Cristo Jesús y mi instrucción va a ser esta. Si yo no tengo centrada mi vida en Cristo Jesús, o estoy alimentando mi mala inclinación porque mi corazón está inclinado al mal. Y no importa ya si yo canto, incluso si yo oro, no importa ya si leo la Biblia, no importa ya si me congrego, no importa si camino suavecito, si no trato de hacerle mal a nadie, tarde que temprano esa mala inclinación se va a levantar como una fiera y va a romper con lo que he avanzado en Dios. Me voy a volver un sepulcro blanqueado. Por fuera voy a tener apariencia de piedad y por dentro va a ser un sarcófago. O sea, un lugar donde meten a un muerto que por fuera es hermoso y por dentro está podrido, porque nuestro corazón está inclinado al mal. Y si no nos damos a la tarea de manera intencional de tratar con él, vamos a fracasar en el camino y vamos a cegar los frutos de ese mal. Segundo, cuando mi parte devocional aquí en la iglesia o en la casa no está centrada en la palabra de Dios, mi inclinación al mal no puede ser sujetada. Te dice, no pastor, pero yo pongo allá la canción que dice aleluya, yo me gozo y eso, usted viera lo que yo siento, eso siento una paz. Mira, espera, hay un orden. En el culto al Señor, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Habla de ese orden de Dios. Dios estableció la palabra. Mire, lo que digo lo voy a decir con supremo respeto. Si un lugar, una iglesia, una congregación, el centro son las luces, el centro es el edificio, el centro es la merienda, el centro de pronto es la fachada, cualquier circunstancia, aparte de la palabra, estamos desplazando lo primero por lo segundo. ¿Me hago entender? Ya no importa que cantes, ya no importa qué hagas en la parte ornamental, porque eso no te va a llevar al bien, sino al mal. Mire que Salmo 33:1 dice que hermosa es la alabanza, ayúdame alguien con ese texto, hermosa es la alabanza en los perfectos, no sé qué traducción tenga usted, dice ahí, en los íntegros es hermosa la alabanza, pero es en los íntegros, no es en los que cantan,
no es en los que se deleitan los sentidos, en la alabanza, en la ornamentación, en la liturgia, es en los íntegros. La Biblia dice que es hermoso en la alabanza de los íntegros. Cuando ordenamos la casa, cuando ordenamos el culto, cuando ordenamos lo devocional, colocamos la palabra de primero, porque es que hoy día la palabra se volvió fastidiosa. Es decir, no, pero el pastor de nuevo con Juan 3:16, de nuevo con las epístolas de Pablo, de nuevo con lo mismo de la samaritana que lo estoy escuchando desde que me convertí. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Eva está deseando el fruto diferente al que Dios estableció. Dios dice: cuando se reúnanse en torno a la palabra, y después el que trae salmo diga salmo, pero es en torno a la presencia de Dios y su palabra escrita, hermano. Porque en ella prosperarás, meditarás, te ordenarás. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y por esta palabra vamos a ser juzgados. Y esta palabra, en cada paso que usted dé, nos va a juzgar a nosotros y a nuestras generaciones. El centro de nuestra vida tiene que ser la palabra. Si no es la palabra, la inclinación al mal va a estar latente. Voy a estar, mientras esté entretenido con la adoración, mientras esté entretenido mi corazón gozándose en la adoración, así mi intelecto esté lejos, voy a tener una inclinación al mal que tarde que temprano va a saltar sobre nuestra integridad y va a traer los frutos de esa inclinación al mal. Voy más allá. Dice, un problema que tenía el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes por qué hicieron el becerro de oro? Porque ellos, saliendo de Egipto, traían una forma y maneras y costumbres como nosotros del mundo. Nosotros heredamos el carácter del padre, de mi papá. Entonces nosotros traemos eso a la iglesia, traemos eso a nuestra casa, traemos eso al trabajo. Cuando nosotros no lidiamos con esa mala inclinación que sí le heredamos, yo la heredé, usted la heredó, entonces lo vamos a hacer en una novedad de vida a la manera de Egipto. Eso le pasaba al pueblo, y en la manera de Egipto era que cuando no llovía levantaban un ídolo y a ese ídolo le quemaban ofrendas. Aparentemente era un pueblo piadoso, pero era un pueblo piadoso a su manera. Miren ustedes, rápidamente les quiero citar un texto que se encuentra en Éxodo 14:15. Ahorita vuelvo al texto que nos ocupa, Éxodo 14:15. El pueblo de Israel recibe una palabra que dice: los egipcios que hoy han visto, más nunca los volverán a ver. No porque el pueblo de Dios sea bueno, sino porque Dios que los llamó los iba a sacar con mano poderosa. Y se había agradado en la obra que iba a hacer en estos pequeños mortales. Y miren que Él les dice: ustedes no nos van a volver a ver y la salvación va a ser mía. Y el pueblo de Israel, habiendo visto portentos poderosos delante de Dios, hay un momento en que se quedan estáticos porque Dios no está obrando a su manera. Llegaron al Mar Rojo y Dios le dijo: no, yo los voy a salvar. Y ellos llegaron al Mar Rojo y se quedaron estáticos. La vida se paró porque el pastor no predica como yo quiero. La vida se paró porque el trabajo no está, porque mi salud no funciona, porque X o Y circunstancias no es como yo quiero. Se para la vida ahí porque estoy esperando que Dios me conteste. Pero yo quiero es que Dios me conteste a mi manera. Mire que aquí dice: entonces dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Estoy en Éxodo 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Y aquí es donde aparece una frase muy famosa en el Evangelio que dice: dile a Israel que marche, dile a mi pueblo que marche. Pero el versículo comienza diciendo, entonces, ¿tienen el texto ahí? ¿Cómo dice el texto? Entonces, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí?
aquí hay dos nombres de Dios. Uno es Jehová, el Señor, el Altísimo, Hachem, el Altísimo, el Todopoderoso, el único, Dios. Y esta palabra mí es una de las acepciones del término Elohim, Dios o dioses. En un momento dado el pueblo de Israel vio que la promesa de Dios no se había cumplido y estando junto al Mar Rojo comenzaron a clamar. Y a clamar a Jehová y a clamar a otros dioses. Sálvenos el Dios que pueda. O sea, si Dios no me ayuda, yo saco el pie y me ayudo yo mismo. Yo tengo que ayudarle a Dios. Esa es la figura de ellos, porque en ellos había una inclinación al mal. Esa palabra mí, aquí sí lo colocan como un pronombre posesivo personal. Mí. ¿Por qué me están clamando a mí? En el original ese mí está anexado con Elohim. No con el Elión, que es el único Dios, sino Elohim es dioses. Ellos estaban clamando. Si no es por este lado, es por el otro. Si Dios no me contesta aquí, hago un chance. Si no me contesta aquí, hago el baloto. Si no se arregla este Señor, llévate a la luz eterna y levántame tu príncipe, Señor, si este jefe, entonces córtale el cuello al jefe y póngame a mí de jefe, de patrón. Cuando unos estudiantes dicen, no, es que el profesor no sabe, Señor. Si yo fuera el profesor, sí. Entonces se quiere buscar la solución en sí mismo. Y entonces le dicen, no clamen de esa manera. Yo les prometí que los iba a salvar. Y el pueblo de Israel, cuando dijeron, no es los otros dioses, no es a tu manera, no es como tú quieras, porque te estás dejando llevar por la mala inclinación de tu corazón. Comenzaron a meterse en el Mar Rojo y algunos estudiosos de historia de Israel dicen que estaban con el agua aquí. O sea, eso no fue que ellos se metieron como el río Jordán, los sacerdotes pusieron el pie y se abrió. En el Mar Rojo no. Se iban metiendo y no pasaba nada. Se iban metiendo y no pasaba nada. ¿Sabe cuándo se abrió el Mar Rojo? Cuando tenían el agua aquí. Pero ese era el tiempo de Dios. Amén. Porque tenemos que estar centrados en Dios. Amén. Solamente en Él. Mis hermanos, el altar de Dios tiene que estar centrado en Él. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Que cada vez que usted se acerca al altar con corazón contrito y humillado, el altar lo lleva al arrepentimiento. Si usted viene a la iglesia, ya sea este pastor, el hermano Carlos, o sea cualquier pastor, y usted escucha la palabra, y la palabra solo le causa risa, recuerdos, emociones, ay, tan chévere que predica el pastor, pero no lo lleva al arrepentimiento, ese altar no está centrado en Dios. Por lo menos no para usted. Porque yo podría hablarle a usted de mi experiencia, o de cómo hacer empresa, o cómo ser exitoso en Dios. Porque es que el pueblo de Israel quería hacer eso. ¿Cómo es la cuestión del maná? ¿Cómo es la liturgia? ¿Cómo es que el monte humea? Eso le impactaba a ellos, que el monte humeaba, que Moisés bajaba y resplandecía. La emoción, ver. Sí, pero cuando se acercaron al monte y Dios les reveló las tablas, los estatutos, muchos de ellos querían devolverse a Egipto. Cuando su altar de oración no lo lleva al arrepentimiento, la mala inclinación está latente. ¿Se acuerdan ustedes que comenzamos la enseñanza diciendo que el pueblo está inclinado al mal? Porque yo no sé si a usted le pasa que usted se acerca a un altar y escucha una predicación y usted dice, uy, qué barbarosidad, como dijo Kung Fu Panda. Toda la predicación fue para mí. No. O sea, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe el pastor? Pero a mí también me pasa. Y hay veces que mi alma desea que se acabe la predicación de ciertos siervos que están hablando. Y yo digo, ¿cuándo va a terminar este bárbaro? Porque ya estoy
cansado de que todo para mí, para mí. Mira, hermanos, eso es que la palabra va contra su inclinación al mal, la está noqueando y usted debe colocarla a los pies de Cristo hasta que quede como Goliat, botado en el suelo y en la cabeza, la mala inclinación. ¿En qué conoces de que esa inclinación está cayendo? Cuando te acercas al altar, tienes que sentir arrepentimiento. Tenemos que sentir arrepentimiento. Si tú no sientes arrepentimiento, tu mala inclinación te va a llevar lejos del propósito de Dios. Voy un poquito más adelante. ¿Sí está avanzando el reloj? Algo que tenía el pueblo de Israel era que ellos necesitaban un Dios que se viera. El becerro de oro era algo hecho de oro, visible, ostentoso. Ellos podían decir a la gente, este es mi Dios. Porque muchas veces nuestra inclinación al mal nos lleva al sensualismo. No es que cuando predica el pastor ese Carlos Orejón allá yo no siento nada, porque yo quiero sentir. Que cuando ora el hermanito de Ponto Modesto de la iglesia, yo no siento nada, porque yo no necesito entender los secretos, los principios, la voluntad, el propósito de Dios. Yo necesito es sentir. Y hay gente que dice, es que yo sí siento, que yo siento, y quiere sentir. Y repítamela, como dice el cantante, porque cuando él me escucho esa, yo sí siento. Mi hermano, ellos querían sentir con sus ojos de que Dios estaba ahí. Y esa inclinación al mal quiere que usted sienta cosas todo el tiempo. Usted no necesita sentir, usted necesita creer que Dios no se equivoca. Que Dios tiene un control total, absoluto de lo que en nuestra vida está sucediendo y lo que va a suceder. Para mí es suficiente la suma de su palabra, que es verdad. Dios hace milagros en el tiempo que tiene que hacer. Dios nos libra en el tiempo que nos tiene que librar. Dios nos restaura en el tiempo que nos tiene que restaurar. Dios nos disciplina en el tiempo que nos tiene que disciplinar. El sensualismo nos ha llevado como iglesia, como pueblo de Dios, lejos. Donde hoy día es más importante la parte ornamental, la parte sensual, la parte de emotiva, las luces y todo un montón de circunstancias para que se sienta la unción, que la palabra que te puede lavar, restaurar y en última instancia prosperar a ti y a tus generaciones. Bueno, voy un poquito más adelante. Otra cosa que tenía el pueblo de Israel, que alimentaba su inclinación al mal, era que ellos seguían a Moisés porque Moisés era el hombre de la vara. La vara que convertía en serpiente. Era el hombre que había humillado a Faraón. Pero en el momento en que Moisés no hizo lo que ellos querían, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia dice que Moisés buscó una mujer de Cus, una mujer cusita, que era una mujer de tez morena? Y entonces a ellos no les gustaba la mujer, la esposa de Moisés. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Parecía un reality show, ¿cierto? Tenía que gustarle a ellos, pero no a Moisés. Entonces, de una vez se levantaron contra Moisés porque no les gustaba la forma en que Moisés hacía las cosas. El hombre que Dios había colocado al frente. Porque ellos estaban acostumbrados a vivir del talento, del don de Moisés. Moisés es poderoso porque su vara se convierte en serpiente. Moisés porque él doblegó a Faraón. Y vivían de ese talento. Cuando yo vivo de mi talento, de mi ministerio, de lo que puedo llegar a ser, yo siempre voy a estar sacando pecho. Esto por este pechito. Soy muy bueno para la tocada, para la cantada. Soy muy bueno como papá, soy muy bueno como trabajador, soy muy bueno para generar riquezas
Y siempre va a estar mi inclinación al mal centrada en el yoísmo, en el ego. Yo, como yo pienso, como yo digo, como yo hago. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me muevo como me quiero mover y listo, no hay quien me remedie. Aún al punto de llegar al punto de la tumba, y vamos a estar dependiendo del talento. Y eso va a alimentar siempre mi inclinación al mal. Hoy un poquito más adelante. Cuando, mire, Dios quería un pueblo para alabanza y gloria de su nombre. Dios le dice, sálganse de ahí, de Egipto, y yo los voy a llevar a una tierra. Pero él dijo, yo los voy a sacar, yo los voy a llevar, yo los voy a establecer. ¿De quién era la obra? De Dios. Iba a levantar un pueblo, ¿para quién? Para él. Pero el pueblo no podía dejar de ser él. Decía, es que yo, pero denme un pasecito, a ver si hago un golecito para yo figurar en el periódico, para yo aparecer en la historia. Porque el pueblo le costaba dejar el control, quería tener el control, el dominio, quería manipular a Dios. Señor, yo te oro, tú me das. Yo hago un pacto, tú me das. Yo ofrendo, tú me das. O sea, quería manipular. ¿Le parece conocido? El pueblo quería manipular a Dios. Señor, y el maná de hoy quería manipular a Dios. Y mientras haya maná, ellos iban tras Dios. Miren ustedes, hay un texto, me parece que está en Éxodo 11:7. Cuando Dios le dice a Moisés, esta noche van a salir, prepárense porque esta es la última noche en Egipto y mañana van a salir de Egipto. Porque va a venir el masacrador y va a destruir a los primogénitos. Muchos de los primogénitos de Egipto habían sido criados por nanas israelitas. Muchos israelitas se habían cruzado con los otros pueblos que estaban en Egipto. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Hay una parte tuya que tiene una inclinación a quedarse en Egipto. Pero independiente de lo que tú determines, esta noche la hora de libertad va a venir. Van a salir al propósito de Dios. Cuando Dios se propone libertar a alguien, así le toque llevarlo a un hospital, por el hospital, por el luto, por lo que sea, Dios no va a dejar el corazón de Job sin ser procesado antes de que vea su gloria. Amén. Y mira que Dios le dice al pueblo en 11:7, y esto a mí me impacta, hermanos. En el 11:7 de hecho le dice que va a haber muertos. Y en el 7 dice, permítame leerlo desde el 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ayúdeme, ni un perro, para que sepáis que Jehová hace diferencia. Cuando comienzan a morir los primogénitos de Egipto, el lloro y el clamor se escuchó desde las pesebreras hasta el palacio de Faraón. Se escuchó un lloro, un desespero, una agonía, porque era Dios juzgando la mala inclinación del pueblo, el cual su maldad ya había llegado al cielo. ¿Sí? Imagínense la israelita o el israelita que tenía hijos en los egipcios, porque sí los había. Imagínense el israelita que dependía de los egipcios, cuando sabía que el niño que él había levantado como nana estaba muriendo en ese entonces. No sé si me pueden llevar la idea aquí. El dolor de Israel. ¿Y sabe qué le dice Dios? Silencio. Silencio. Porque si usted no está para opinarle a Dios. Usted está para que diga, Señor, esto es lo que tú has determinado para mí. Señor, si es necesario que vaya al hospital, si es necesario que pase por el proceso de contaminación, si es necesario, Padre Santo, que yo sufra esta o esta, Señor,
Tú tienes el control. Tú tienes el control. Lo que sí puedo yo es en todo tiempo clamar misericordia, Señor. Si puedes, pásame de este desierto. Si quieres, trátame con benevolencia. Si tú quieres, levanta mi causa. Si tú quieres, Señor, restáurame. Padre, obra a mi favor. Clamarle misericordia a Dios todo el tiempo. Pero Dios dice, mientras yo esté obrando, usted tiene que estar callado. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, imagínense que todo el mundo llorando y ellos con ganas de salir a ayudar porque eran sus vecinos, eran sus jefes, eran sus patrones, eran sus amigos, eran sus parejas. En muchos eventos se habían cruzado el pueblo de Israel con los egipcios y los otros pueblos que venían en Israel. Y Dios le dice, no es a tu manera, te está doliendo, pero yo necesito que estés donde tienes que estar y en silencio, porque en el silencio del Señor, en el silencio del pueblo, el Señor obra. Señor, me está doliendo. Me está doliendo, estoy siendo sacudido, Padre, no sé qué hacer ya con las circunstancias. Pero sé que tú tienes el control. Algunos historiadores dicen de que hubo pueblo de Israel que se quedó en Egipto, porque en lugar de refugiarse en la casa, comenzaron a salir, abandonaron el plan de Dios para su casa, su hogar, su trabajo, su vida, su ministerio, y se salieron. Y Dios es un Dios de cobertura. ¿A qué me refiero? Si usted está por allá cantando Me caí de la burra que andaba a las 3 de la mañana por allá lejos y le dan un macetazo y termina en la cárcel, en el hospital, usted dice, Señor, ¿por qué no me cuidaste? Dios estaba allá, pero no como cuidador, sino como la disciplina que necesitabas para el momento. Pero siempre estaba. Voy más adelante. Dios le dice, cédeme el control. No importa qué suceda afuera de la puerta, cédeme el control. Cédeme el control. Déjame que yo sé lo que estoy haciendo contigo, con tus hijos, con tu casa. Yo sé qué estoy haciendo con la iglesia. Cédeme el control. Ya voy a terminar, no se preocupe. Otra cosa que alimenta nuestra mala inclinación, más allá de no querer ceder el control, es el desbalance total en el que vivimos. El pueblo de Israel se acostumbró a pelear porque no había agua, a pelear porque no había carne, a pelear porque no había pan, a pelear porque no había perdices, a pelear porque Moisés se enamoró de una mujer de tez morena, a pelear porque los levitas eran sacerdotes, y siempre había algo en que entretener la vida, en que hacer sindicato, en que rogarle a Dios. Hoy día vivimos persiguiendo demonios que no nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Cristo vino a dar libertad a los cautivos y a los opresos por el diablo, pero cuando Cristo viene a traer libertad a una persona, si está en las pailas del infierno, allá se le revela Cristo. O Dios envía a sus siervos con la palabra que es, con la administración que es, con la luz del evangelio que es. Y mire, cada vez que el diablo hace una escaramuza en la casa, usted paraliza todo. Y que ahora se pone a trabajar sobre ese plan, sobre esa herencia que el enemigo hizo. Si usted mire, el enemigo hizo que se quebrantara la economía. Y usted aparte de eso comienza a insistir en su oración en esa economía. Padre, no. A veces yo le digo a mi hermano, le digo, es que yo soy un rico en mala racha. Pero rico. O sea, de pronto no hay, pero estoy en una mala racha, pero es circunstancial porque yo sé que él tiene control. Pero cuando yo digo, no, pero es que el diablo, pero es que los enemigos, pero es que fulano, pero es que mi patrón, pero es que mis hijos, pero es que fulano, es que el vecino. No, el vecino puede hacer lo que sea. ¿Me van a entender? Pero yo no voy a vivir de las crisis del vecino, yo no voy a vivir de las crisis del médico, porque el médico me puede decir, ¿sabe qué? Usted está tan malo, que alístese porque se va. ¿Cuál es lo más grave que nos puede pasar? ¿Y nos podemos hacer? Lo tiene seguro, si no se va ahorita, se va después, pero la muerte está segura. ¿Qué es lo que más grave que nos puede pasar? Partir con nuestro Señor. Pero entonces ya lo colocamos en letras mayúsculas y vivimos en un desbalance total, porque yo estoy enfermito, todo el mundo callado en esta casa porque yo estoy enfermito y me duelen los oídos. O yo estoy pasando una crisis, ustedes tienen que llorar conmigo, pasar el luto conmigo. O díganme, pobrecito, aunque sea, conduélase de mí, un desbalance total.
Estoy peleando en el trabajo. Entonces, si yo tengo niños pequeños, a esos los pellizco para que sufran. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque vive un desbalance total. No sé si a usted le ha pasado. No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que estoy como triste, el día está como bajo. Un desbalance total. ¿Y qué tiene que ver el día con ir a la iglesia o no ir a la iglesia? ¿Qué tiene que ver que usted tenga para comer o no comer y venir a rendirle culpa al Señor Dios Todopoderoso? Ese desbalance total lo que hace es que mi mala inclinación cobre fuerzas. Un desbalance total, siempre hay una guerra que pelear, siempre hay un pleito que ganar, siempre hay demonios que perseguir, siempre hay hechicería que reprender, siempre hay un misticismo al cual creer o no creer. Porque mira, aún hay gente dentro de la iglesia que ve un gato negro y sale corriendo. Ponte con las manos que por allá pasa un gato negro, que hay una escalera que está lloviendo, que no está lloviendo. Un montón de misticismos a los cuales hay que huir. Usted no huya porque Dios lo está buscando para disciplinarlo, para edificarlo, para santificarlo.